Cuando me pongo a pensar en Walt Disney, viene a mi mente ese mito urbano que corre desde que era un niño, de que Walt Disney está congelado hasta que descubran la cura a la enfermedad que tienes. No sé si tú escuchaste eso en tu infancia. Sí, bastantes veces. De niño hablábamos mucho de ese tema. ¿Será verdad que está congelado? En la escuela, en todos lados. Ahora, cuando hablamos de Walt Disney, también es necesario asociarlo, o es automático asociarlo, con la creatividad, por todo este mundo que creó en torno a justamente el tema de los parques, de las películas, ahora el canal este de streaming, que viene pues, de su legado. O sea, su legado ha sido de creatividad totalmente. Desde San Antonio, Texas, ICLA presenta Coaching al Día con Alexis Suárez y Carlos Figueroa. Comenzamos. De hecho, hay una anécdota que plantea que un directivo le decía a otro que si Walt Disney estuviera vivo, por fin vería realizado su sueño en los parques temáticos. Y el otro le respondía, no, ya Disney lo vio hace mucho tiempo, mucho antes de que esto estuviera hecho, ¿no? Lo vio en su imaginación, lo creó. Lo vio primero que todos nosotros. Primero que todo. Sí, y justamente de ese proceso creativo que en teoría era el que Disney usaba, es el que vamos a hablar el día de hoy. Ese método Disney. Método de estrategia Disney. O como diría Holly, Disney. Disney. Bueno, Bien. muy buen tema. Esto justamente viene de Robert Dilts. Robert Dilts, que es uno de los pioneros de la programación neurolingüística, después de Bandler y Grinder, ha sido quien más aportes ha hecho a esta metodología. Y en su serie de libros, Estrategia de Genios, donde justamente plantea desde lo que es el modelaje, cómo podemos incorporar esas estrategias que estos genios de la humanidad han tenido para tener los resultados que han alcanzado, cómo podríamos nosotros de algún modo emular esas mismas estrategias para tener resultados similares. Y habla desde genios como Albert Einstein en su volumen 2, Nikola Tesla, creo que lo tiene en el volumen 3, y bueno, Disney en el volumen 1, que es la estrategia que vamos a estar refiriendo y que ha sido justamente punta de lanza de la programación neurolingüística en estrategias de intervención, de coaching, cuando la creatividad es justamente ese recurso que queremos evocar, ¿no? Sí. Bueno, podemos conocer el método y ustedes podrán decir, bueno, pero la creatividad, ¿qué tiene que ver en los procesos de coaching? ¿Cómo se mezcla una cosa con la otra? Pero en lo que conozcan el paso a paso de este método, podemos comenzar a entender, oye, que sí tiene una utilidad maravillosa para justamente ayudar a nuestros clientes a encontrar esas soluciones que requieren para sus desafíos, para las cosas. Liberar esos bloqueos. Incluso la creatividad misma como recurso que el coachee identifique que requiere para alcanzar un objetivo. Lo vemos en prácticamente todas las metodologías de coaching, que habla desde el objetivo, los recursos, las metas, lo que quiera alcanzar, el proceso, etcétera, ¿no? Dependiendo de la metodología hay varias etapas y todas ellas comprenden de algún modo los recursos que el coachee necesita para alcanzar ese objetivo. Y cuando ese recurso es la creatividad, pues qué estrategia tan buena esta de Disney para apoyarle, ¿no? Y fíjate que hemos hablado del modelo Grow, del Score y de otros tantos más. Y hoy, hablando de Disney, podemos ver que pues tiene, digamos que esa esencia de todos estos modelos, enfocándose obviamente más en el tema creativo. Entonces no sé si revisamos un poco de qué se trata el modelo para justamente poder conectarlo luego con el tema de los procesos de coaching. Bien, y comencemos entonces viendo para qué utilizamos Disney o en qué circunstancias es conveniente utilizar esta metodología o esta estrategia, como bien la ha llamado su autor. Y aquí vemos varios temas para desarrollo de proyectos, por ejemplo. Para la toma de decisiones, bueno, muchas veces en sesiones de coaching, el tema de tomar una decisión entre diferentes alternativas
lo que el cliente quiere llevarse como objetivo de la sesión. Bueno, este método podría ser empleado en esas circunstancias. Sí, resolución de conflictos, justamente cuando no hayas por dónde entrarle a una situación de conflicto que tienes tanto en lo personal como en lo laboral, en lo organizacional. ¿Cómo resuelvo este conflicto? Bueno, vamos a apelar a esa creatividad para encontrar soluciones alternativas, mecanismos para abordar esta situación y bueno, encontrar la mejor salida. Con lo que creo que está más directamente asociado y se puede ver claramente el por qué. Bueno, justamente con la superación de bloqueos creativos. Cuando nos enfrentamos a lo que los escritores llaman el terror de la página en blanco. Por allí este método también puede ser de muchísima utilidad. Vamos a tener que hablar con el amigo de Juego de Tronos. ¿Cómo se llama el autor? Bueno, vamos a tener que hablar con él para ver si ayudándolo con la estrategia Disney termina de escribir ese último libro que le falta, ¿no? O reescribe la temporada 8. O ayuda a los creativos de HBO a reescribir esa temporada 8. ¡Qué barbaridad! Sí. Sí, mejor no hablemos de eso, Carlos, que nos deprimimos. A ver, y por último, planificación de metas. Esto entre otros, claro. Sí. Muchas aplicaciones que podemos darle a esta estrategia. Planificación de metas, justamente para encontrar todas las alternativas viables de una planificación adecuada de un resultado, de una meta, de un objetivo que se quiera lograr. Y para encontrar todas esas alternativas posibles para que el cliente inclusive pueda identificar algunos obstáculos que se va a encontrar en el camino. Y ya vamos a ver pues las 3 etapas que comprenden el método para entender de mejor forma cómo conectarlo a un proceso de coaching. Bueno, aquí tenemos, básicamente son 3 etapas o 3 stages en los cuales se divide esta estrategia, por las cuales vamos a pasar a nuestro cliente, a nuestro coach, bueno, nosotros mismos si deseamos aplicárnoslo a uno mismo, que también es válido, ¿no? Son 3 etapas, la del soñador, la del realista y la del crítico. Cada uno va a atender a un cuestionamiento muy particular. El soñador va orientado hacia el qué, el realista hacia el cómo y el crítico hacia el por qué. Sí. ¿Por qué esta estrategia es válida o no? Una de las cosas que dice la historia en torno a Walt Disney es que él usaba esta metodología y que él tenía 3 espacios distintos para cada una de estas etapas. El espacio donde hacía de soñador, pues era un espacio que promovía justamente la creatividad. Había muchos colores, desorden, piezas lúdicas, en fin, todo un ambiente asociado a este tema del hemisferio derecho del cerebro para imaginar escenarios posibles sin detenerse a indagar en factibilidades o en si tenemos o no la tecnología o los recursos para hacerlo. Simplemente un espacio adaptado para promover la generación de ideas. Para sacar ese niño interno y ponerlo a que descubra, a que explore ideas sin cuestionamiento, Ya vamos a ir en detalle entonces a cada una. Y igual, entonces en el caso del realista y el crítico, él tenía espacios destinados que justamente promovían ese estilo de pensamiento que estaba buscando en cada una de las etapas. Claro, y la idea entonces acá es cuando se trabaja con un cliente y aplicando esta estrategia es que la persona de algún modo se mueva en tres espacios, en lo posible, ¿no? O sea, si lo puedes poner en 3 habitaciones, como el caso que planteas que hacía Disney, magnífico. Ahora, si lo tienes en una sola sala, pues lo puedes mover de espacio. En este espacio esto es tu área creativa y vamos entonces a explorar con las preguntas bien dirigidas que vamos a estar viendo ahorita en cada una de ellas, en cada una de estas etapas, cómo ese soñador se manifiesta. Ahora muévete a este stage y aquí saca ese realista con las preguntas adecuadas que vamos a ir mostrando y luego pasas a la otra etapa. Sí, el tema de que los espacios sean distintos no ha de ser una limitante, obviamente, como lo plantea. En un mismo espacio podemos destinar moviendo al cliente pues, y generando ciertos estados que lo vemos enseguida. Bueno, pues justamente ese estado idóneo para el soñador, para el realista, para el crítico, pudiera inclusive cada una de estas etapas hacerse en días distintos
Y si, por ejemplo, hacemos sesiones de forma presencial, buscar salas distintas para cada uno de esos días en los que estemos trabajando con el cliente. Si lo estamos haciendo en digital, que ahora es quizás lo más común, bueno, ambientar un poco el medio que usemos para la conexión, para la videollamada, música, colores, etc. Entonces, son muchísimos los recursos que se pueden usar para adaptar los espacios a cada uno de estos, de estos stages. Yo sugeriría algo que hago es utilizar hojas de colores. Que una hoja de color represente todo lo que empiezas a plasmar como el soñador. Por decirte, una hoja amarilla y utiliza para escribir todo lo que sea el soñador. Y cuando pasa al siguiente stage, ok, una hoja azul como el crítico, por decir cualquier color. Y luego pasa al siguiente y tienes una hoja roja y es donde el crítico va a empezar a anotar. Entonces, es una forma de anclar cada recurso de manera visual con ese color. También es funcional y especialmente hoy día cuando estamos haciendo sesiones online, donde la persona la tienes aquí en la pantalla, en Zoom. Moverlo de un espacio a otro de pronto no resulte tan cómodo, pero sí podrías decirle, ten a mano hojas de 3 colores para la sesión que vamos a hacer la próxima semana o mañana, etc. Y luego se le dan esas indicaciones. Colócate, gírate incluso del lado derecho de la cámara y actúa ahora como el soñador. Gírate al lado izquierdo, actúa como el realista y ponte ahora de frente a la cámara con la hoja del otro color y actúa como el crítico, ¿no? Se puede llegar tan lejos como queramos sin que esto se convierta en una complicación. Exacto. Porque si nosotros pues tenemos esas habilidades de programación neurolingüística, por ejemplo, podemos comenzar a jugar con los sistemas de representación preferentes del cliente y entonces inducir esos estados, bien sea por el visual, por el auditivo, por el sinestésico. Entonces, bueno, miles de formas hay de adaptar el espacio a cada uno de estos 3 elementos que vamos a estar discutiendo. Mira, y bien importante, que no lo habíamos comentado, dijimos que lo puedes utilizar con un cliente, con otra persona o contigo mismo. Y cuando decimos cliente otra persona, también pueden ser equipos de trabajo. Esta estrategia para team coaching es maravillosa. Tienes una sesión con un grupo de personas y los pones a todos a ser soñadores. Y luego a todos a ser críticos. Ni siquiera, bueno, he visto escenarios donde los dividen. Este es el equipo de los soñadores, el equipo de los realistas, el equipo de los críticos. Pero pienso que es más efectiva cuando todos forman parte de la misma... del mismo recurso, ¿no? Del mismo estado soñador, realista, crítico, todo claro, puede hacer la sesión un poco más larga porque idealmente para romper el estado entre una y otra etapa tienes que, por ejemplo, introducir un juego, una dinámica, que moverlos del lugar o incluso hacerlos, como decías, en días diferentes. Claro. Esto cuando se trabaja con equipos podría ser bien útil separar los espacios. Entonces, ok, ahora en el caso del soñador, Alexis, vamos a entrar un poco más allí. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuáles son esas preguntas orientativas que puede usar la persona que esté dirigiendo la actividad? Sí, importante cuando la persona la pongamos en la posición del soñador, trabajemos un poco esa inducción, ¿no? O sea, inducirlo a ese estado de soñador. Entonces cierra los ojos, respira profundo, ahora conéctate con ese niño interno, con ese niño que sueña, que es capaz de crear, de conectarse con muchas ideas, con fantasías, con ilusiones. Y mientras vives ese estado, mientras lo sientes y lo disfrutas enormemente y sientes en tu estómago cómo se alborotan esas mariposas de emoción, soñando y creando. Entonces es crear ese estado, es a lo que me refiero. Hacer una inducción para que la persona se conecte con ese estado de soñador, sin juicios, sin calificar si la idea es buena o es mala, por muy loca que parezca, empieza a escribirla, a elaborarla, a plasmarla y a decir hasta dónde esa idea es acorde o va de la mano de lo que quieras alcanzar. ¿Qué es esto que quiero alcanzar y qué me funciona? ¿Qué creo? ¿Qué pienso? Por muy loco o descabellado que parezca, que pueda resultarme útil para resolver esa situación. Sí, incluso ir a momentos específicos donde ese cliente o ese equipo tuvo un desempeño fabuloso en el área creativa. Traer eso al presente y hacer un anclaje. Y bueno, y aprovechar justamente
este recurso del anclaje para generar el estado adecuado para esta etapa del soñador y para las otras etapas también. Sí, esa es una muy buena estrategia, evocar a momentos del pasado donde la persona fue creativa, si es que no es capaz de conectarse en ese momento con su aspecto soñador, en este caso. No estamos hablando de creativo, sino el soñador más bien. Y bueno, acá vemos algunas preguntas claves que se utilizan para ir evocando ese estado y justamente para que la persona saque esas respuestas, esas ideas, esos sueños que tiene ahí adentro, ¿no? Vemos preguntas claves como ¿cuál es tu idea más loca o extravagante sobre el tema? Entonces, plantearse, que la escriba. Como decíamos, por muy loca, descabellada que parezca, escríbala. Sí, una tormenta de ideas. Exactamente. Sin detenernos a pensar en nada, simplemente soltar ideas. Mientras más ideas, mejor. Otra pregunta tipo que puede usarse en esta etapa, bueno, ¿qué harías si no tuvieses límites de tiempo, de recursos, de habilidades, de dinero, etcétera? ¿Qué harías? Sí, oye, qué interesante esa pregunta, porque quita esas limitantes, ¿no? Muchas veces nosotros creemos que no podemos hacer algo porque lo evaluamos desde nuestras limitaciones de los recursos que tenemos. Entonces simplemente descartamos cualquier idea que vaya en contra de esos límites. O sea, aquí te dice, no, imagínate que no hay límites. ¿No? Sí. Y puedes plantear lo que sea. Y el punto es ese exactamente que comentas en esta etapa. No descartar ninguna idea. No descartar ninguna idea, eso es lo importante. Considerar todas las ideas que surgen. Así es. Otra pregunta clave. ¿Cómo sería si pudieras crear algo que nunca antes se haya hecho? Wow, qué pregunta tan desafiante. Imagínate, sí. Es como, oye, toca pensar un poco allí, pero pues esa es la idea. Inducir ese estilo de pensamiento que cuando tú escuchas esa pregunta, bueno, inicialmente la mente como que se queda en blanco, no surge nada. Bueno, pero allí comienza justamente la mente a hacer su trabajo, a buscar esas ideas locas que empiecen a aparecer por allí. Y otra idea tipo, ¿qué pasaría si pudieras cambiar completamente el contexto o el enfoque del problema? Que es como la reinterpretación, el reencuadre. Pues son todas preguntas que recordemos que lo que buscan es inducir a estados de pensamiento creativos, lo que llaman fuera de la caja. Y el enlace que hay de esta pregunta con la esencia del coaching, del cambio de observador que se es. Ahora, siendo un observador distinto de esta realidad, ¿qué otras ideas surgen? Sí, y fíjate cómo ya podríamos comenzar a darnos cuenta de cuál es la relación que existe entre este modelo y el coaching. Porque si el cliente está presentando un desafío cualquiera y no encuentra cómo salir de esa situación, bueno, aquí está justamente, tenemos que generar en el cliente un proceso creativo de alternativas. ¿Cuáles son las opciones que tengo disponibles? ¿Qué pudiera hacer para salir de esta dificultad? ¿O qué pudiera hacer para lograr eso que quiero lograr? ¿O para mejorar mi desempeño en X área, etcétera? Entonces, si al principio pareciera que creatividad y coaching son cosas distintas, yo creo que van de la mano. El coaching podría decirse que es un proceso creativo. Así es. Muy bien, seguimos con la siguiente etapa, que sería la de el realista. Ya soltamos las ideas, ya están ahí sobre la mesa, o en la pizarra, o en papelitos escritas. Ahora sí toca evaluar cuál es la factibilidad de todas esas ideas que se generaron en la etapa anterior y crear el plan de acción. Si en la etapa anterior nos preguntábamos, oye, ¿por qué no? Ahora en esta etapa nos vamos a preguntar cómo. Esta es la etapa del primer filtro, por llamarlo de algún modo, donde vamos entonces a ver cuáles de todas estas ideas realmente son factibles, son aterrizables, son viables. Y para ello entonces preguntas tipo serían ¿cuáles son los posibles obstáculos que tendrías que superar para llevar a cabo tu idea? Y esto lo vas a hacer con cada una de esas ideas, ¿no? O sea, esta idea vamos a revisar qué obstáculos hay, qué tan viable es, qué tan factible es,
cuáles se descartan y cuáles se pueden llevar a cabo según estos criterios, ¿no? Sí. Por ejemplo, también podríamos preguntar cómo podrías tú específicamente implementar esta idea. Ya llevamos al cliente, fíjense, a moverse un poco más hacia el plan de acción, a pensar el paso a paso, cada una de las estrategias que podría emplear para concretar, etcétera. Entonces sigue ese proceso de exploración pero en este caso ya moviéndose un poco más a la acción, a cómo podría yo ejecutar esa idea que me he planteado. Esta pregunta es poderosísima porque es capaz hasta de romper los límites. Fíjate, si en la etapa anterior alguien plantea, por ejemplo, una idea que no creo posible porque no tengo los recursos económicos, pero bueno, la voy a plantear. Puedo, por ejemplo, hacer una inversión que me va a costar X cantidad de dólares. Si la hubiera analizado, de pronto no la planteo, pero como es parte de ese soñador, ahí va. Ahora el realista la agarra. Y fíjate que la pregunta que hace es, ¿cómo específicamente implementarías esa idea? Ahora es donde surge la limitación. ¿Cómo la implementaría? Ok, no tengo los recursos económicos. ¿De qué manera la implementaría sin tener los recursos en este momento? Bueno, quizás sí podría pedir un préstamo, podría vender una propiedad, podría, qué sé yo, asociarme con alguien, buscar una alianza. Entonces, dentro de todo, el realista también genera un proceso de creatividad misma, porque va a encontrar ahora las respuestas a esos obstáculos, a esas limitaciones. No, y fíjate, por ejemplo, preguntas como la que sigue allí en los ejemplos que hemos puesto. ¿Cómo podrías adaptar esa idea? Oye, resulta que la idea tal cual como la planteé no es viable. Oye, pero ¿qué ajustes, qué modificaciones podríamos hacer para que sí sea viable? Entonces, en cierto modo, allí también, como lo planteas, el realista está promoviendo ese pensamiento creativo de búsqueda de alternativas, de soluciones, de qué es lo que es posible concretar. Incluso cuáles ideas se complementan. De pronto sola no sea tan efectiva, pero juntas estas dos ideas pueden complementar y hacer y además ser viables. Y que el realista puede decir, ok, estas dos juntas las puedo de algún modo delimitar y aterrizar. Correcto. Así es. ¿Qué otra tenemos por allí? ¿Qué recursos necesitarías para llevar a cabo tu idea? Bueno, esto es totalmente factibilidad. ¿Qué tan factible es? Inventario de recursos. ¿Qué tengo? ¿Qué me hace falta? ¿Qué puedo adquirir de lo que me hace falta? Y bueno, a trabajar. Luego, ¿qué impacto tendría tu idea en el entorno y en las personas que te rodean? Ecología. Ecología, y tenemos por ahí un episodio, vamos a dejar por aquí la ficha para quienes no hayan visto el episodio de Ecología de la Meta, que es maravilloso. Sí. Tiene que ver hasta dónde ese resultado va a impactar mi vida, mis relaciones, mis finanzas, si realmente esa idea es viable desde el punto de vista de la afectación a mí y a mi entorno, ¿no? Sí, que en esencia, ¿cuáles son las consecuencias de yo concretar o llevar a la realidad esta idea? ¿Cómo me sentiría yo? ¿Cómo me afectaría? ¿Mi sistema de valores internos es acorde? ¿Sería congruente realizarla? ¿Cómo afectaría al entorno, a la sociedad en general? Que pues es un aspecto, hablando de metas y de proyectos, etcétera, es sumamente importante de considerar esas consecuencias. Sí, bueno, y pasamos a la siguiente etapa. El crítico. ¿Qué responde el crítico? Ya tenemos estudios de factibilidad, ya tenemos planes de acción. Algunas ideas se quedaron ya sobre la mesa y no pasaron la etapa o el filtro del realista. Bueno, todas esas ideas que sí pasaron ese filtro, ahora tienen ese ojo crítico. Vamos a analizarlas, pero ya desde un punto de vista bien crítico, a evaluar si realmente pues es ejecutable ese plan de acción que se ha establecido, inclusive a investigar si hay obstáculos que se quedaron ocultos en la fase anterior, sí, para que la ejecución del proyecto se lleve a cabo sin esas dificultades. Y se puede comenzar ahí un loop de ida y vuelta entre el realista y el crítico para optimizar todas esas ideas que han pasado ese tamiz de realismo.
Sí, lo que entiendo es que justamente Disney, cuando hacía este planteamiento del crítico, era visto desde el cine, ¿no? Desde la parte de la cinematografía. Que, por ejemplo, El Soñador planteaba la idea, vamos a hacer tal película o tal caricatura, y la llevamos a cabo. El realista aterrizaba todas las ideas que podían funcionar, y luego él se imaginaba, una vez el producto hecho, cómo el crítico lo vería, ese crítico de cine. ¿Qué diría? ¿Qué diría que falta? ¿Qué está mal en el guión? ¿Qué está mal qué sé yo, en la composición? En la misma dirección, en la misma historia. ¿Qué agujeros hay? Entonces, ¿de qué manera construir algo que realmente funcione? Ese es el crítico, el que va más allá. Es el cuestionamiento de lo que ya está planteado, el cuestionamiento. Fíjate que si hay una pregunta clave en la etapa del soñador es ¿por qué no? Oye, ¿por qué no hacer esto? Luego, en la etapa del realista es el cómo hacerlo. Y en esta etapa, la pregunta ya pasaría a ser más ¿por qué? ¿Por qué de esta forma? Vamos a encontrar esas posibles lagunas que están en este proyecto para, pues la intención es corregir. Y se genera entonces una retroalimentación entre este crítico y el realista. Realmente ya acá es un juego entre estas dos etapas, ¿no? El crítico va a cuestionar lo que el realista dijo que era viable, y este lo va a cuestionar al punto de decidir cuáles de esas alternativas viables realmente se pueden llevar a cabo, pero el realista tiene que responder. O sea que aquí el cliente lo pasamos por esas dos etapas de manera danzante, ¿no? Sí. El crítico cuestiona, ahora cámbiate de la posición de realista, ¿qué responderías como realista? Y irlo moviendo en cada una de estas dos etapas, porque es esa confrontación. Sí, hay un ida y vuelta. Sí, veamos las preguntas claves. Primera, por ejemplo, ¿cuáles son las fortalezas o debilidades o riesgos-beneficios de cada una de tus opciones, de las que ya filtró el realista, ¿no? Entonces veamos eso, esa matriz FODA que surge de cada posibilidad, o riesgos-beneficios. ¿Qué tan viable es esto? ¿Qué pongo en juego con esto? ¿Hasta dónde puedo asumir o no ese riesgo? Sí. También vale la pena preguntar, por ejemplo, cuáles objeciones podrían encontrar otras personas en esta idea o en este plan. Es pensar en las posibles fallas que pudieran haber en este proceso que hemos venido llevando a cabo. Y ojo, que el foco de esto es siempre lanzar esa idea nuevamente al realista, para que también sirva de validación. Oye, el realista puede decir, oye, sabes que sí, que tienes razón, que no contemplamos eso cuando estábamos analizando la factibilidad del proyecto, pero sí podemos hacerlo de esta forma, de esta otra forma, o tienes razón, no podemos hacerlo. No es conveniente seguir adelante con este proyecto o con esta idea. Otra pregunta clave, ¿por qué alguien podría objetar? Es la que acabas de mencionar. Otra sería, ¿cómo podrías evaluar los resultados de cada opción? Y aquí hablamos entonces incluso de indicadores de gestión. O sea, ¿cómo sabemos que estamos en el camino correcto? ¿Cómo sabemos que cada opción te va dando el resultado que estás buscando, ¿no? Correcto, sí. Igual en el caso de las metas, pues debe haber medición para poder saber qué tanto nos falta, cómo vamos avanzando y cuándo la concretamos. ¿Cuál de tus opciones es la mejor solución a largo plazo y por qué? Entonces, seguir promoviendo esos estados de pensamiento que nos ayuden a validar o a confirmar la supuesta factibilidad de esa idea, pensar a futuro en las consecuencias que pueden haber. Ecología. Entonces, nuevamente, sigue dándole, ecológico. Correcto, sigue dándole vuelta allí a las consecuencias, a la ecología de esas ideas que queremos llevar a cabo. Y por último, bueno, entre muchas otras que se pueden hacer, aquí traemos nada más una batería de preguntas tipo como para que quien nos esté escuchando o viendo a través de cualquiera de los medios por los cuales transmitimos este podcast, pues tengan una idea de cómo deben estar orientada esta batería de preguntas. Tenemos entonces, ¿cuál de tus opciones es la más realista y por qué?
es darle ese sentido, ¿no? De cuál es la más viable, veamos. ¿Qué hace que esta sea más viable que la otra? Y hasta de pronto, ¿cómo podríamos hacer que esta otra tenga el mismo criterio de viabilidad que la primera? Sí, inclusive esa pregunta puede servir para, bueno, ¿qué es lo que hace que esta opción sea más realista? Fíjate que le pregunta el motivo por el cual él considera. ¿Qué es lo que hace que esta sea más realista que esta otra? Oye, podemos trasladar eso a esta otra idea y a la anterior y a la anterior. ¿Qué pasa cuando combinamos todas esas cosas? Fíjate que puede inclusive surgir cosas adicionales que no se habían planteado en las etapas anteriores. Yo creo que eso es justamente lo valioso de procesos de este tipo que incluyen diferentes formas de pensamiento. Háblese del método Disney o la estrategia que planteaba de Bono de los 6 sombreros para pensar. Es justamente pasearnos por todas las opciones posibles. Ok, por cierto, ahora que hablaste de la de Bono, me acordé también de la del genio de la lámpara. Ajá. Entonces ahí tenemos 2 temas más que pronto podemos traer. Sí, correcto. Técnicas más. Sí. Entonces, bueno, no sé si tienes algo más que agregar allí en cuanto al modelo, a los pasos. Pues no, pues básicamente este es un modelo, como hemos dicho, para el desarrollo de la creatividad y la concreción de ideas. Maravilloso, me parece muy productivo, además de genuino, ¿no? La persona todo lo saca de sí mismo, muy auténtico. Pues nada, que comiencen a aplicarlo, pruébenlo en sí mismo para que noten el poder de esta estrategia y cómo puede ayudarlos a descubrir alternativas, cosas que a veces no se habían imaginado que podían lograr con la aplicación de una metodología como Disney. Seguro que van a maravillarse, van a sorprenderse. Bueno, y recordemos que el coaching es búsqueda de alternativas, búsqueda de cosas diferentes a las que tenemos. Y creo que entonces este método puede ser de muchísima utilidad para ayudar a nuestros clientes a esa búsqueda que están realizando. Así es, vamos a dejar estas láminas en el canal de Telegram. Los invitamos, pues, si pueden entonces unirse al canal. Quienes ya están unidos van a tener la información allí a mano. Y quienes aún no se han unido al canal de Telegram, en la descripción del video, en cualquiera de las plataformas de podcast que nos estén escuchando, van a encontrar el enlace para que se unan. Un canal por ahora libre de publicidad, pero que va a tener mucha información y muchos recursos que ya hemos discutido en episodios anteriores. Chévere, bueno, nos despedimos. Nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.